servirle a Dios a nuestra manera. Porque Dios no quiere que le sirvamos de esa manera. Dios dice en su palabra que Él anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y como Dios conoce todas las cosas, porque a Dios no le podemos esconder nada. La palabra de Dios dice: ¿dónde me esconderé que el ojo de Jehová no me vea? Como decía el pastor, muchas veces somos cristianos de iglesia, pero afuera somos distintos. Afuera somos distintos hoy día. Poco se distingue un cristiano con un mundano. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros lo encontramos con la sorpresa. Viene una persona al desodorado más grande en la calle y después venimos a la iglesia y lo encontramos aquí. Lo encontramos saltando y glorificando a Dios. ¡Qué hipócrita!, dice el Señor. ¿Qué nos resta a nosotros orar por esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona todavía no ha tenido un encuentro con Dios. No ha tenido un encuentro con Dios. Lo importante es cuando la persona tiene un encuentro con Dios, ahí se nota el cambio. Aquel hombre llamado Zaqueo que cuando escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, aquel hombre cambió. Tuvo un encuentro con Dios. Qué importante cuando nosotros decimos: Dios me cambió, pero a lo mejor me cambió dentro de la iglesia, pero afuera no me ha cambiado todavía. Y la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado en eso. Porque nosotros muchas veces, como le decía, estamos dentro de la iglesia, alabamos a Dios, glorificamos a Dios, entregamos profecía. No le digo yo que el profeta, la profecía Dios le hace entregar lo que Dios le ha entregado. Pero cuando Dios lo llame, ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes para aquella persona. Porque ahí le va a decir, a lo mejor va a decir: no, Señor, pero si yo puse las manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanos. Y Dios va a decir: obrador de maldad, no te conozco. Entonces eso es lo que pasa, que hoy día todas estas cosas que están aconteciendo, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Yo he escuchado en muchas partes, dicen: hay que orar para que estas cosas no acontezcan. Pero déjenme decirle que nosotros podemos pelarnos las rodillas. Estas cosas van a acontecer igual, porque es palabra de Dios. Lo que tenemos que pedir que Dios tenga misericordia de los que venimos a este lugar. Por eso le decía que del 2010 en adelante, cuántas cosas han acontecido. En primer lugar vino el terremoto, donde Dios advertía que venía algo grande a la tierra. Segunda oportunidad, segunda cosa que vino, fueron aquellos saqueos, aquellos robos a los supermercados, los bancos, las quemas, las calles. También fue cosas que muchas veces decimos: pero ¿por qué la humanidad está haciendo estas cosas? Pero es que la palabra de Dios, porque dice que la maldad crecerá. La maldad crecerá. Y a causa de todo esto, muchos se enfriarán. Hoy día, como decía el pastor, muchas veces por algo tan pequeño nos quedamos en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos con el primer amor, pero empezamos a ver las cosas y empezamos a enfriarnos. Ya no hay interés por venir a la casa de oración. Y ya hay unas ganas por venir a este lugar a descansar, porque dice que el evangelio es descanso. Los cansados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. No venimos a entregarle las cargas al Señor. Seguimos ahí con esas cargas. Ayúdenos, mi Dios. Y ahí estas cosas siguen continuando. Después vino esta pandemia. Lo que dice la palabra: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y aquí el mal irá de nación en nación.
Imagínense esta pandemia cuánto demoró en cubrir todo el mundo con esta enfermedad. Y muchas veces hay tanto orgullo en nosotros. Y si usted medita lo que dice la palabra, que el ser humano es comparado como el estiércol. ¿Me puede decir alguien qué significa palabra estiércol? Somos tan orgullosos, somos tan soberbios, tan altaneros que somos muchas veces. ¿Por qué? Pero la palabra de Dios dice que somos comparados como el estiércol. Muchas veces los creímos tan orgullosos, tan prepotentes, muchas veces. Somos humilladores. Cuando vemos a alguna persona así con problemas, en vez de nosotros tenderle la mano, los tratamos mal, lo insultamos. Nos convertimos como aquel rico cuando llegaba Lázaro a golpearle la puerta. Porque hoy día se ha terminado la misericordia en nosotros. Dios tiene más misericordia que nosotros. Cuando encontraron a aquellos hombres, a aquella mujer en el acto, lo único que dijeron: hay que quitarle la vida. Pero Dios ahí estaba. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros perdonar? Santo Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros hacer el bien? Y si hacemos el bien, tenemos que esperar la recompensa. La recompensa viene de Dios. El libro de Apocalipsis dice que el pago a hacer según sean nuestras obras. Si nosotros obramos mal aquí en la tierra, mal vamos a recibir. Y si hacemos bien aquí en la tierra, vamos a recibir un bien, porque va a estar con aquel que los creó, aquel que los sacó del pozo cenagoso, de aquel que los trajo de las tinieblas a la luz admirable. Santo Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién mal irá de nación en nación grandes tempestades y levantará los fines de la tierra? Estamos en eso. Estamos en eso. Pero Dios ha tenido tanta misericordia, porque más adelante dice que vendrán enfermedades conocidas que la ciencia médica no va a tener la medicina. Pero como Dios lo sigue amando, porque el amor de Dios no se termina. El amor humano es limitado. Hoy día amo al hermano, hoy día mañana amo al hermano, el día siguiente a lo mejor no lo amo. Estoy hablando peste de él. Lo estoy desacreditando, lo estoy pelando. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros es limitado. Santo Dios de gloria. Pero Dios tiene un amor eterno. Amén. Dios. Dice que Él lo empezó a amar de cuando fuimos engendrados en nuestro vientre de nuestra madre. De ahí dice que Dios lo empezó a amar. Y hasta el día Dios lo sigue amando. Pero no porque seamos perfectos, no porque nosotros seamos merecedores de esto. Es que Dios no puede quedar de mentiroso. Dice que Él va a estar con nosotros hasta los confines de la tierra. Hasta el final va a estar Dios con nosotros. Si Dios fuera un Dios que no estuviera con nosotros, ya estaría cansado, lo dejaría abandonado. Y dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra. ¿Cuántas personas saben que en aquel tiempo en otros países, donde allí dice la palabra de Dios que allí llegaban los muertos, caían los hijos delante de sus padres, caían allí? Los hijos veían a sus padres caer ahí y no lo podían recoger. Donde dice que ahí venían máquinas, se veían las noticias, donde los recogían y los amontonaban en un lugar. Qué doloroso es cuando me imagino que un padre vea que su hijo cayó allí sin poder irlo a levantar, sin poder darle un sepulto digno. Yo creo que es doloroso para un padre de ver esa situación. Yo creo que es doloroso para un hijo de ver que su padre muere ahí botado en la calle y no poderlo levantar, no poderlo ir a sepultar, dejarlo ahí. Pero la palabra de Dios tiene que cumplirse. Por esto yo le digo, ni por más que oremos,
Santo Dios. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Sí, amén. Y todavía quedan muchas profecías más que tienen que cumplirse. Dice que este es principio de Sí, dolores. Señor, amén. Yo este tiempo atrás escuchaba a un profeta donde decía que venía una pandemia, venía una enfermedad cuando el ser humano, las carnes se le iban a empezar a caer del cuerpo y no se iba a dar cuenta porque no sentía dolor. Santo Dios. Santo Rey. Y si Dios entrega estas cosas, porque tarde que temprano se van a cumplir. Amén. A lo mejor ahí Dios ya no va a preparar la ciencia médica. Ahí a lo mejor Dios ya no va a tener misericordia, porque va a ser de la única manera que nosotros podemos reconocer que hay un sufre mayor que la ministra de allá del cielo acá a la tierra. Porque dice que cuando Él mira la tierra, dice que la tierra tiembla. Y cuando usted siente la presencia de Dios, se puede quedar tranquilo, ¿cierto que no? No, de ninguna manera. Amén. Es algo que uno no se puede sostener. Dios, amén. Y que eso es precioso cuando Dios lo visita. Amén. Es que lindo es cuando Dios lo visita porque sentimos las caricias de Dios. Aún yo siendo una persona pecadora y Dios desciende de allá de lo alto y viene y me consuela, me visita. Qué importante, qué lindo el amor de Dios. Amén, Dios. Amén. De ahí nos podemos dar cuenta Ayúdame, Rey. que Dios tiene mucho amor por su pueblo. Amén, mi Señor. Amén. Pero qué lindo sería que nosotros nos uniéramos Mi Señor. Amén. y buscáramos a Dios de corazón. Señor Jesús. Hoy día dice que nosotros venimos a la casa de oración, pero de la garganta la alabamos, pero el corazón está lejos. Dios. Y ahí donde nos podemos dar cuenta que a Dios nunca lo vamos a engañar. Amén. Dios conoce los pensamientos, Dios conoce todo. Dice que antes que doblemos nuestras rodillas, ya Dios sabe lo que yo le voy a pedir. Porque somos buenos para pedir. Dios, su Hijo, Señor. Y dice, aullarán pastores y clamar revolcados en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollado y esparcido y caeréis como vaso precioso. Santo Dios. Imagínense. Y uno que muchos decían, pero ¿por qué están muriendo los pastores? Siendo que son unos hombres escogidos por Dios, ungidos por Dios. Ayúdame, Dios. Pero también esta pandemia no le importó a quién fuera. A lo mejor aquella persona que muchas veces decimos que por qué falleció aquel pastor, era un pastor tan bueno, pero a lo mejor ya está cumpliendo su jornada aquí en la tierra. Amén. Porque todos tenemos que cumplir una jornada. Todos tenemos un momento cuando nosotros, Dios los va a llamar. Amén. Porque la palabra de Dios dice 70, 80 años los más robustos. Lamentablemente hoy día, como dice que los tiempos son acortados, lamentablemente hoy día no estamos llegando a los 80. 50 años y ya andamos apenas. Eterno Dios. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo va a ser acortado a causa de nosotros para que podamos poder ser salvos. ¿Se imaginan nos llegáramos así todo lo que vivían los apóstoles? Vivían más de 100 años, 150 años. Y si nosotros estamos apenas sirviéndole a Dios, y si nos diera el Señor 150 años, ya no le serviríamos a Dios. Que el Señor los bendiga, el Señor los ayude. Aullad, pastores. Aquí Dios le habla también a aquellas personas. Hay otra cosa. Muchas veces decimos pastores, pero Dios dice los pastores se nacen, no se hacen. Y hoy día ve que hay muchos pastores que están como las vírgenes insensatas, cabecean y cabecean y nunca pueden arribar. ¿Por qué? Porque Dios a lo mejor no los ha puesto en ese lugar. Porque hoy día usted puede ver que hay muchas iglesias
Y una cierta oportunidad un hermano me dijo, yo voy a volverme pastor y voy a levantar una iglesia. Y yo le pregunté, Señor, ¿será necesario que sigan levantándose más iglesias? Vino el Espíritu Santo y me dijo que se levanten todas las iglesias que quieran, pero yo voy a venir por la que haga mi voluntad. Amén. Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer la voluntad de Dios mientras Él los tenga aquí. Amén. Mientras lo podamos hacer. Amén. Gloria a Dios. Así que el Señor los bendiga, el Señor los ayude, ¿cierto? Clamar y revolcados. Mire, cuando aquel hombre lo mandó el Señor allí a Jonás a predicar al pueblo de Nínive, ¿cuál fue el primero que se despojó de sus ropas? Fue el rey que estaba allí. Hoy día cuesta muchas veces los líderes que reconozcan que también son seres humanos y también tienen que rendir una dura cuenta delante de los ojos de Dios. Aquel rey lo primero que dijo, se despojó su ropa y se revolcó en ceniza, y eso demostraba que había humildad, había mansedumbre en aquel hombre, no porque fuera el rey. Hoy día lamentablemente los líderes, los que van encabezando una congregación por lo general, muchas veces decimos aquí se hace lo que yo mando, muchas veces desobedeciéndole a Dios. Que el Señor los bendiga, el Señor los ayude, ¿cierto? Entre más en alto los pone Dios, ser más humilde. ¿Por qué dice la palabra? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que hoy día se ha perdido. Eso es lo que hoy día se ha perdido en el pueblo de Dios. Se ha perdido esos frutos de la mansedumbre. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, más al humilde lo mira de cerca. Yo le pregunto, Señor, ¿de qué distancia me está mirando? Porque uno sin darse cuenta, no se da cuenta cómo está sumiéndose en el pecado. Sin darse cuenta, no se da cuenta cómo se está apartando, se está alejando de Dios. Pero lo importante es estarle preguntando, Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué me estoy apartando? ¿Por qué me pasa eso? ¿Me pasa esto otro? No hace mucho tiempo que yo tuve una enfermedad, y muchas veces cuando nosotros nos pasa algo, lo primero, el enemigo me quiso quitarme la vida, el enemigo me quiso cerrarme la boca. Pero déjeme decirle, todas las cosas que ocurren es porque Dios las permite. Amén. A lo mejor eso, a mí yo con esta enfermedad donde los doctores me dijeron que si yo me había demorado 2 horas más no había estado contando el cuento. Pero como Dios tiene la última palabra, como lo hizo con Ezequías, cuando le dijo al profeta, ve y dile a Ezequías que se prepare porque no tiene más vida. Pero ahí había algo en aquel hombre. Había humildad. Era sincero con Dios. Le dijo, si andaba en íntegro corazón sirviéndote, y ahora le dijo, me vas a quitarme la vida. Entonces el profeta vuelve y dile a Ezequías que 15 años más de vida le doy. Si Dios me está quedando, me dejó con vida, por eso le estoy sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Por algo me dejó Dios. Amén. Si a usted ha pasado una cosa así, si Dios lo dejó con vida, trabaje la oportunidad que Dios le está dando. Sírvele al Señor. Señor. Y Dios le va a dar la recompensa. Gloria a Dios. A lo mejor Dios, a través de esa prueba, usted dobló y se humilló delante de Dios, transformó su corazón y le abrió la puerta al Espíritu Santo para que morara ahí. Y eso le va a servir más adelante. Porque todo lo que hagamos para Dios le va a venir, le va a ser un buen pago. Que el Señor los bendiga, el Señor los ayude, ¿cierto? Para todas estas cosas que van a empezar a venir, sabemos que la palabra de Dios dice que un pelo en nuestra cabeza va a perecer. Pero siempre cuando le seamos fiel a Dios, siempre cuando le sirvamos como Dios quiere, o nos esforcemos. Imagínense. Qué importante, ¿cierto? Dirán
Los hermanos que están acá dirán, pero ¿cómo de tan lejos venir acá? Pero lamentablemente cuando Dios manda hay que obedecer. Sí, Dios. Hay que obedecer. Amén. Hay que obedecer. Sí, Dios. Porque a lo mejor nosotros no le obedecíamos a los padres, pero a Dios tenemos que obedecer. Amén. Que el Señor los bendiga, el Señor los ayude, ¿cierto? Para no tener tanto orgullo. Se dan cuenta quién es lo que somos delante de los ojos de Dios.